Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes las fuerzas intermoleculares. En pantalla aparece el tiempo, donde pueden ir directo a la discusión de las fuerzas intermoleculares y debajo donde se hace el resumen. Si quieren saber más acerca de cada tema del que platicaremos, pueden encontrarlo en la descripción de este video. Como introducción, recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene un volumen. La materia está hecha de diminutos bloques de construcción a los cuales llamamos átomos. Estos átomos ocupan un espacio y están hechos a su vez de partículas aún más pequeñas que son las partículas subatómicas, como el protón, el neutrón y el electrón. El protón tiene una carga positiva, el neutrón no tiene carga y el electrón tiene una carga negativa. Si nosotros construimos un átomo de helio, observaríamos que tiene un núcleo donde hay dos protones y dos neutrones en el núcleo. El núcleo es la parte central de nuestro átomo y encontraríamos que hay dos electrones. Los electrones se mueven muy rápidamente y se comportan como onda y como partícula. Por ello no podemos conocer su posición y su velocidad al mismo tiempo. Por eso, al visualizar a los electrones, lo hacemos como si fueran una nube donde es probable encontrar a estos electrones. Entonces los átomos se visualizan como una nube de electrones, donde dentro de esa nube podríamos encontrar a dichos electrones, con un núcleo de protones de cargas positivas y de neutrones de partículas sin carga. Nosotros estas regiones donde podemos encontrar al electrón o a varios electrones se les conoce como orbital u orbitales. Los átomos con el mismo número de protones se les conoce como elementos. Entonces, al hablar de un elemento, hablamos del mismo tipo de átomo. Al tener un átomo varios electrones, necesitamos saber cómo se acomodan, es decir, su configuración electrónica, el acomodo de los electrones en un átomo. Entonces, si nosotros construyéramos un átomo de sodio, tendríamos que tiene 11 protones en su núcleo y 12 neutrones. Y tendría 11 electrones que se acomodan de la siguiente forma. En una primera capa hay 2 electrones, después habría 8 electrones en una segunda capa y en la última capa habría un único electrón para un total de 11 electrones. Cada capa tiene un número de electrones, como pudimos observar, 2, después 8 y al final solo nos quedamos con un electrón, y en cada capa hay cierta cantidad de energía. La capa externa tiene un nombre especial y es el de capa de valencia. Aquí encontraríamos a los electrones que están más alejados del núcleo, entonces en esta región, en la de valencia, están esos electrones más alejados. Son de gran importancia estos electrones de valencia, ya que generalmente las reacciones químicas trabajan con estos electrones, con los electrones de la capa más externa, con los electrones de valencia. Para simplificar la visualización de este acomodo de electrones, nosotros podemos usar a las estructuras de Lewis, ya que van a representar el arreglo de los electrones de la capa más externa de un átomo o de una molécula. Entonces, si nosotros quisiéramos representar a los electrones del sodio, con el hecho de poner el símbolo del sodio, que sería Na, estaríamos indicando que hay 10 electrones internos y los protones y neutrones que estaban en el núcleo, y al poner un punto arriba del sodio indicaríamos el electrón de valencia, el electrón de la capa más externa. Entonces las estructuras de Lewis nos permiten focalizar nuestra atención en los electrones de valencia, de la capa más externa. Conforme los átomos se van uniendo unos con otros, encontramos a los enlaces químicos, estas fuerzas de atracción duradera entre átomos, iones o moléculas que da paso a un compuesto químico. Si son fuerzas de atracción, entonces observaríamos que se acercan estos átomos, iones o moléculas. Una molécula es la unión de dos o más átomos, mientras que los iones hablamos de átomos o moléculas con carga. ¿Cómo se forman los enlaces químicos? Hay varias formas. Una de ellas es cuando un átomo transfiere un electrón o varios electrones a otro átomo. Por ejemplo, el sodio le transfiere su electrón de valencia a el cloro, de tal manera que ahora el cloro tendría una carga negativa porque ganó un electrón y el sodio tendría una carga positiva porque ha perdido un electrón. Cuando sucede esto, hablamos de un enlace iónico porque un átomo transfiere un electrón o electrones a otro átomo donde
La fuerza electrostática, es decir, la fuerza que se está dando por estas cargas, mantiene unidos a los átomos, en este caso al sodio y al cloro. Nosotros también encontraríamos que si dos átomos, sus nubes de electrones, se combinan, tendríamos ahora un compuesto donde se han unido estos dos átomos y comparten ahora sus electrones. Al compartir los electrones, se puede visualizar con una línea entre dos átomos donde esa línea representa dos electrones. Estaríamos en el caso de un enlace covalente, donde dos átomos comparten un par o varios pares de electrones. Y otro tipo de enlace es el enlace metálico, donde los electrones más alejados, los de valencia para los metales, se encuentran como si fueran un mar de electrones que está rodeado de cargas positivas, donde estas cargas positivas son los átomos de un metal. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico también se conocen como fuerzas intramoleculares, es decir, las fuerzas dentro de una molécula o de la molécula. Entonces, las fuerzas intramoleculares son cualquier fuerza que mantenga juntos u unidos a los átomos formando una molécula o un compuesto. Entonces, hablemos de las fuerzas intermoleculares, las fuerzas que existen entre moléculas. Van a ser estas fuerzas que median la interacción entre átomos. Entonces estaremos viendo cómo hay fuerzas entre un átomo y otro átomo o entre una molécula y otra molécula. Entonces tendríamos fuerzas de atracción, principalmente nos enfocaremos en ellas, pero también pueden existir fuerzas de repulsión que actúan entre los átomos y otros tipos de partículas cercanas o vecinas, como pueden ser las moléculas. Las fuerzas de interacción intermoleculares van a ser más débiles que las intramoleculares, entonces encontraremos que las fuerzas intermoleculares son más débiles que los enlaces iónicos, metálicos o covalentes de forma general. Estas interacciones nosotros las podemos encontrar cuando las sustancias cambian de estado de la materia, sólido a líquido o líquido a gas o a la inversa. Esto quiere decir que las fuerzas intermoleculares estarán presentes en los cambios de estado de la materia, en los cambios de fase. Tipos de fuerzas o interacciones intermoleculares comunes que nosotros observaremos a detalle serán las fuerzas de Van der Waals, que encontramos las interacciones de dispersión y de dipolos, y también los puentes de hidrógeno, que son un tipo especial de fuerzas entre dipolos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una molécula de cloruro de hidrógeno que tiene un hidrógeno y un cloro, y este hidrógeno y cloro están unidos por un enlace covalente, encontraríamos que entre el cloro de una molécula y el hidrógeno de otra molécula hay una interacción que será una fuerza intermolecular o interacción intermolecular. El valor para romper estas interacciones entre el cloro y el hidrógeno de moléculas diferentes sería de 16 kJ por mol, donde veríamos la transición de líquido al gas para el cloruro de hidrógeno. Y como he mencionado, esta es una interacción intermolecular porque pasa entre moléculas. Esto sucede a una temperatura de menos 85.5 grados centígrados. Nosotros sabremos que las fuerzas intermoleculares son más fuertes cuando aumentamos el punto de ebullición o vemos que se aumenta el punto de fusión. Mientras que si vemos que son menores los valores de punto de ebullición y o de fusión, encontraremos que estas interacciones moleculares son más débiles. Por ello, nosotros si comparamos ahora una molécula de agua con otra molécula de agua que tienen una interacción entre ellas a través del oxígeno y el hidrógeno de diferentes moléculas de agua, encontraríamos que se necesitan 21 kJ por mol para que el agua pase de líquido a gas. Entonces estas interacciones que estamos observando nuevamente son entre moléculas y vemos que el agua tiene 100 grados centígrados. Esto quiere decir que entonces las interacciones intermoleculares del agua son más fuertes que las interacciones moleculares del cloruro de hidrógeno. Todas las fuerzas intermoleculares son electrostáticas. Esto quiere decir que van a ser atracciones o repulsiones entre las regiones positivas o regiones negativas que tengan nuestras moléculas. En parte son más débiles las fuerzas intermoleculares porque las cargas que observaremos en estas fuerzas intermoleculares son más pequeñas que si nosotros viéramos iones, y también porque las distancias entre las interacciones son más largas. También es importante notar que
En el caso de un enlace oxígeno-hidrógeno encontramos un valor de 461.5 kJ por mol para un enlace covalente, que es una fuerza intramolecular, mientras que para la fuerza intermolecular, que es la que se está dando entre las moléculas de agua, esto es de 21 kJ por mol, lo cual nuevamente nos menciona que las fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas intramoleculares. Esto también lo podemos observar en el ejemplo del cloruro de hidrógeno. ¿Cómo se van a formar las distintas fuerzas intermoleculares? Lo veremos paso a paso. Los átomos y o moléculas no polares, es decir, aquellas que son eléctricamente neutras, pueden tener interacciones electrostáticas, es decir, de cargas, si se llegan a formar cargas de la siguiente manera. Nosotros, por ejemplo, iniciaríamos con dos átomos de helio, donde la distribución de sus electrones es simétrica. Esto quiere decir que, de manera general, en el volumen del átomo no habría una carga porque la carga está equilibrada. Entonces hablaríamos de que no hay polarización, pero llega a haber momentos en que la nube de electrones o las nubes de electrones se mueven de tal manera que puede aparecer ciertas regiones con carga donde, si hay pocos electrones en una región en el espacio, hablaríamos de que instantáneamente se ha formado una carga parcial positiva, mientras a donde estén más acumulados los electrones hablaríamos de que existe una carga parcial negativa, que nosotros podemos observar con estas letras delta que aparecen en pantalla, donde la región azul es la parte de la carga parcial positiva, mientras que la región de color rojo es la carga parcial negativa. Entonces, por el movimiento de electrones podríamos observar que un átomo en algún instante tiene un dipolo instantáneo, es decir, se han creado dos zonas donde hay una carga positiva por un lado y una carga negativa por el otro. Entonces hablaríamos que al cambiar la distribución de carga del átomo hay polarización, distribución asimétrica de la carga. Este dipolo instantáneo va a afectar al otro átomo para que ahora sea un dipolo inducido, es decir, el átomo de la izquierda tiene ahora carga por efecto del dipolo instantáneo del átomo de la derecha. Entonces, si vemos, ahora los electrones del átomo de la derecha pueden interactuar con el núcleo del átomo de la izquierda, dado que tienen cargas distintas. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva, y de esta manera la región positiva interactúa con la región negativa, y de esta manera es como las moléculas no polares pueden tener cargas en ciertos instantes y comenzar a interaccionar unos átomos con otros. Estas interacciones que estamos observando en pantalla se les llama fuerzas de dispersión o fuerza de dispersión, que también se conocen como fuerzas de dispersión de London o interacciones dipolo inducido. Para que puedan suceder este tipo de interacciones se necesita que las moléculas estén juntas y bastante cercanas. Si queremos verlo de una manera más dinámica, lo visto anteriormente podemos observarlo aquí también. Cuando los electrones están en una zona determinada, el átomo o la molécula se puede cargar negativamente en esa zona, mientras que donde hay menos electrones se cargan de manera positiva. En la región negativa interactúa con la región positiva y encontraríamos nuevamente estas fuerzas de dispersión de London, que son parte de las fuerzas de Van der Waals. Si existe distribución desigual de electrones, se forman estos polos positivos y negativos, recordando que los polos son extremos con carga, ya sea positiva o negativa, en un átomo o molécula. Y lo que vamos a observar es que se alinea la parte negativa con la parte positiva entre diferentes átomos o moléculas. Por ejemplo, si yo tuviera una molécula de cloro donde hay dos cloros unidos, observaría que si sus electrones se están moviendo, en este caso solo vemos dos electrones de valencia, cuando los electrones estén más de un lado de un cloro que del otro, encontraríamos que esa región quedaría negativa, mientras donde haya menos electrones quedaría positiva, y ahora se alinearía la parte negativa con la positiva entre moléculas. Recordemos que los átomos y las moléculas van a tener diferentes cambios o fluctuaciones en sus nubes de electrones para que puedan suceder estas interacciones por carga. Las fuerzas de dispersión de London las vamos a encontrar en todas las sustancias, en todos los átomos y en todas las moléculas. Y como vimos, se pueden inducir ya sea por una molécula polar o por la repulsión que hemos visto que existe entre nubes de electrones cargadas negativamente.
Un concepto siempre a recordar cuando hablemos de las fuerzas intermoleculares es la polarizabilidad, donde estamos viendo cómo se desplaza la carga eléctrica dentro de un átomo o de una molécula para encontrar estas regiones positivas y negativas. Todos los materiales pueden polarizarse, aunque unos es más fácil hacer esto que en otros. Si nosotros encontramos que tiene un átomo o una molécula más electrones, es más fácil la polarizabilidad, y también mientras más peso molecular tiene una molécula, encontraremos que puede tener mayor polarizabilidad. Entonces los polos son extremos con carga positiva o negativa, y al hablar de dipolos son dos polos. Si nosotros observamos esta molécula que se llama acetonitrilo, encontramos que hay un átomo de nitrógeno de color azul. Este nitrógeno tiene una habilidad especial para atraer a los electrones más que el carbono, entonces los electrones pasan una mayor cantidad de tiempo en las cercanías del nitrógeno, y esto va a dar paso a que exista una carga parcial negativa sobre el nitrógeno, porque el nitrógeno va a tener mayor tiempo los electrones. Como van a formarse polos por esta desigualdad que habría de carga, entonces decimos que el acetonitrilo es polar. Entonces se forman dos polos, un dipolo, con carga parcial negativa sobre el nitrógeno y una carga positiva sobre el carbono, donde esta flecha amarilla indica hacia dónde está el átomo electronegativo o hacia dónde está la región electronegativa, es decir, donde está la carga parcial negativa, que sería hacia el nitrógeno. Aquí encontraríamos entonces una fuerza intermolecular llamada interacción dipolo-dipolo, donde hay atracciones y repulsiones entre cargas parciales diferentes. Recordemos que tienen que estar muy cerca las moléculas para que pueda haber fuerzas intermoleculares. En color amarillo estamos indicando las fuerzas atractivas, donde habría una carga parcial positiva en la región de los hidrógenos del acetonitrilo, mientras que las regiones negativas están con los nitrógenos. Es por ello que los nitrógenos pueden interactuar con las regiones positivas, es decir, con la parte de los hidrógenos. ¿Con quién habría repulsión? Con otro nitrógeno, porque dos nitrógenos tendrían la misma carga y al tener la misma carga se repelerían. El peso molecular que encontraríamos para el acetonitrilo es de 41 y su punto de ebullición es de 82 grados centígrados. Si tenemos una molécula como el propano, donde hay 3 átomos de carbono y tenemos 8 átomos de hidrógeno, los enlaces entre estos carbonos e hidrógenos se dice que son no polares, es decir, no forman cargas parciales positivas y negativas. Entonces el propano es no polar, no tiene polos, estaría sin polos. Entonces para el propano solo encontraríamos fuerzas de dispersión de London, que fueron las que explicamos anteriormente, y este propano tiene un peso molecular de 43 unidades de masa atómica y un punto de ebullición de menos 42 grados centígrados. Al comparar el peso molecular y el punto de ebullición, podemos notar que el del acetonitrilo es más alto su punto de ebullición, y si es más alto su punto de ebullición, quiere decir que las fuerzas intermoleculares que hay para el acetonitrilo son más fuertes que las que encontramos en el propano. Al tener el mismo peso molecular o muy similar, las fuerzas de dispersión de London entre el acetonitrilo y el propano son muy similares, y entonces esta diferencia de los puntos de ebullición entre el propano y el acetonitrilo podemos decir que son causadas por las interacciones dipolo-dipolo que solo está presentando el acetonitrilo. La fuerza de las interacciones intermoleculares va a aumentar con la polaridad de las moléculas. Si las moléculas son muy polarizables, entonces sus fuerzas intermoleculares serán mayores. Retomando esta parte de los dipolos, encontraríamos por ejemplo a la molécula de agua, donde el átomo de oxígeno sería un átomo electronegativo, es decir, que tiene una habilidad mayor para atraer a los electrones hacia él, y veríamos que entonces los hidrógenos tendrían una carga parcial positiva, mientras que el oxígeno tendría una carga parcial negativa. Los electrones que pueden observar sobre el oxígeno se le conocen como electrones no compartidos, es decir, estos electrones el oxígeno no los va a compartir con otro átomo para formar enlaces. Nuevamente, la electronegatividad es esta habilidad de un átomo para atraer con mayor fuerza a los electrones en una molécula, y como hay diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, veremos la aparición de polos, y en este caso de dipolos.
de cargas parciales positivas y negativas. Esto es importante porque observaremos que la parte de la carga parcial negativa del oxígeno interactúa con la carga parcial positiva de los diferentes hidrógenos, formando interacciones como las que aparecen en pantalla que parpadean. Estas interacciones podemos ver cómo el par de electrones no compartidos de un oxígeno interactúa con la parte positiva de un hidrógeno, pero de otra molécula de agua, y así pueden irse alternando estas interacciones. Esta interacción en particular se conoce como enlace de hidrógeno, que es la atracción entre el par de electrones no compartido de un átomo electronegativo, por ejemplo el oxígeno, y un átomo de hidrógeno que está enlazado a un átomo electronegativo, en este caso otra molécula de agua. Átomos electronegativos pueden ser como el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Y otra definición viable es que un enlace de hidrógeno, que también pueden encontrar como puente de hidrógeno, es cuando un átomo electronegativo, que se le llama el aceptor de hidrógeno, interacciona por carga, como hemos visto, con un átomo de hidrógeno que está unido a otro átomo electronegativo, y a este se le conoce como donador de hidrógeno. ¿Por qué es importante esta parte de los puentes de hidrógeno y enlaces de hidrógeno? Porque son una fuerza muy particular que existe, ya que son dipolos muy fuertes que se atraen, y de hecho estos puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno le dan propiedades únicas al agua que no tienen otros compuestos que también pueden formar dipolos. Gracias a que existen moléculas polares, es decir, que tienen polos y a su vez cargas parciales positivas y negativas, les permite interactuar con iones, los cuales sí tienen una carga entera, es decir, el sodio presenta una carga de +1 y el cloro presenta una carga de -1. Nosotros podríamos observar que el agua, por ejemplo, sus oxígenos, al tener una carga parcial negativa, pueden rodear a una carga parcial positiva, como podemos ver en pantalla, formando diversas interacciones. Y para un cloro, todos los hidrógenos se dirigen hacia el cloro para formar distintas interacciones, donde ahora vemos una carga negativa que está rodeada por cargas positivas. Entonces estas interacciones se conocen como interacciones ion-dipolo, que van a existir entre un ion y moléculas polares, o también para moléculas no polares. En el caso de moléculas no polares, por ejemplo, podríamos tener al gas oxígeno. Como hemos visto que las moléculas no polares pueden tener polarización de tal manera que habría cargas parciales negativas en algún punto sobre un átomo de oxígeno, veríamos que en algún punto algún oxígeno tendría una carga parcial negativa, y esta parte sería la que tendría interacción con el sodio, que está positivo, y a su vez, si hay regiones de carga positiva para los oxígenos, podrían interactuar con un átomo de cloro. Estas interacciones se conocen como ion dipolo o ion dipolo permanente. Se dice que el dipolo es permanente porque estas cargas parciales positivas y negativas siempre van a estar en la molécula, debido a que hay diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, por ejemplo para el agua, donde observamos que las cargas parciales positivas del dipolo apuntan a la carga negativa, mientras que las cargas parciales negativas del dipolo apuntan hacia la carga positiva. Esto va a suceder cuando tenemos una molécula polar y un ion. En el otro caso tenemos interacciones ion-dipolo inducido. Estos dipolos inducidos en algún momento pueden cargarse positivamente o negativamente, pero pueden regresar a un punto donde no estén estas cargas. Por eso hablamos de un dipolo inducido. Las cargas parciales positivas de un dipolo inducido apuntan hacia la carga negativa, mientras las cargas parciales negativas del dipolo inducido apuntan a la carga positiva. Entonces, ¿dónde habrá interacciones ion-dipolo inducido? Cuando tenemos una molécula no polar y un ion. Existen también otro tipo de fuerzas intermoleculares donde se pueden combinar varios tipos de interacción. Por ejemplo, en pantalla vemos que hay regiones negativas y positivas para estas dos moléculas que se llaman glicina. Podemos ver que existe un puente de hidrógeno entre un hidrógeno del nitrógeno de la glicina de abajo y el oxígeno de la glicina de arriba. Y también encontraríamos que hay interacciones por carga, es decir, interacciones electrostáticas, ya que el extremo de la derecha de la glicina es negativo y el extremo de la derecha de la glicina que está debajo es positivo. Entonces también encontraríamos que se pueden combinar distintas interacciones. Nuevamente, las interacciones electrostáticas o iónicas son aquellas que se forman entre cargas, como podemos ver entre estas dos glicinas. La atracción entre estos sitios positivos y negativos es una fuerza o interacción intermolecular
que nosotros podemos conocer como emparejamiento iónico o en inglés ion pairing. Un puente de sal es lo que estamos observando, un puente de sal o salino, salt bridge, ya que se forma cuando hay emparejamiento iónico entre las moléculas y además encontramos la formación de un puente de hidrógeno. Esto quiere decir que nosotros podemos encontrar varias fuerzas intermoleculares entre distintas moléculas y estas se pueden ir acumulando. Haciendo un comparativo entre las interacciones intermoleculares, nosotros hemos observado fuerzas de dispersión, interacciones dipolo-dipolo, enlaces de hidrógeno e interacciones ion-dipolo. Nosotros podemos observar por la tabla que tanto los átomos, las moléculas no polares, las moléculas polares que contengan grupos OH, NH o HF y los sólidos iónicos que se disuelven en líquidos polares, todos presentan fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión son universales. En el caso de las interacciones dipolo-dipolo, recordemos que necesitamos un átomo electronegativo para que haya cargas parciales positivas y negativas. Por eso es que observamos que las interacciones dipolo-dipolo solo están para moléculas polares. En el caso de los enlaces de hidrógeno, son un tipo especial de interacciones que podemos encontrar en moléculas polares, ya que necesitan que haya grupos OH, NH o HF para encontrarlas. Y para que haya interacciones ion-dipolo, las podemos encontrar entre sólidos iónicos como son las sales, que interaccionan por ejemplo con compuestos polares como el agua. Si nosotros observamos cuánto tienen de valor de energía cada una de estas fuerzas intermoleculares, vemos que las fuerzas de dispersión van desde 0.1 hasta 30 kJ por mol, las dipolo-dipolo van de 2 hasta 15 kJ por mol, los enlaces de hidrógeno van de 10 al 40 y que las interacciones ion-dipolo serían las más fuertes porque sus valores son arriba de 50 kJ por mol al hablar de fuerzas intermoleculares. Entonces estas fuerzas de dispersión están en todas las sustancias y nosotros podemos observar que se incrementan con el peso molecular de una o varias moléculas y que depende de la forma de la molécula. La contribución de las interacciones dipolo-dipolo es de hecho menor que la de las fuerzas de dispersión cuando estamos hablando de fuerzas de atracción. Los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno son de gran importancia ya que dan una gran contribución a las interacciones intermoleculares, como podemos observar para el agua. Las interacciones ion-dipolo tienden a ser más fuertes que las otras interacciones intermoleculares y esto es debido a que hay una interacción más fuerte cuando nosotros tenemos iones. Las interacciones intermoleculares se van sumando. Esto quiere decir que podríamos encontrar varias interacciones intermoleculares entre moléculas y todas irían sumando a estas fuerzas. En este video hablamos entonces de las fuerzas intermoleculares, estas fuerzas que median la interacción entre átomos, incluidas las fuerzas de atracción o de repulsión, que actúan nuevamente entre átomos y otros tipos de partículas cercanas, es decir, que están vecinas, como pueden ser moléculas entre moléculas, átomos entre átomos o átomos entre moléculas. Estas fuerzas también se dice que son no covalentes y para que puedan producirse se necesita que los átomos o las moléculas estén muy cercanas. Una de estas primeras fuerzas es la fuerza de dispersión o también conocido como fuerzas de dispersión de London, entre 0.1 a 30 kJ por mol, donde nosotros observamos que los átomos pueden tener momentos en que sus electrones se distribuyen asimétricamente, es decir, no hay una forma equitativa en que se están distribuyendo y donde pasan más tiempo los electrones, en esa región veríamos una carga parcial negativa y donde dejan de estar los electrones habría una carga parcial positiva. Lo que sucederá es que la parte positiva y la parte negativa comenzarán a interactuar y encontraremos entonces fuerzas de dispersión de London, que también son parte de las fuerzas de Van der Waals. Entonces existen cargas debido a cambios en la distribución de los electrones cuando observamos las fuerzas de dispersión. En el caso de las interacciones dipolo-dipolo, que también pertenecen a las fuerzas de Van der Waals, encontraremos que tienen un valor de entre 2 y 15 kJ por mol, donde al haber átomos electronegativos, es decir, átomos que tienen una habilidad mayor para atraer a los electrones, sobre estos átomos habría una carga parcial negativa que se puede representar con una delta con un signo negativo, lo que hace que haya una región de la molécula que ahora es positiva
donde hay una región representada por el delta más. Entonces, al aparecer estas cargas parciales y polos, es decir, extremos con cargas diferentes, es debido a la diferencia en electronegatividad. Un tipo especial de fuerzas dipolo-dipolo que son de gran importancia son los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, que tienen valores entre 10 a 40 kJ por mol, como los que se forman entre las moléculas de agua, donde la región del oxígeno, que tiene una carga negativa, interacciona con la región cargada positivamente de un hidrógeno de otra molécula de agua, donde veremos que para que existan estos enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno deben existir grupos polares como OH, NH o HF, que forman dipolos muy fuertes, lo que les da una fuerza mayor a estos enlaces de hidrógeno cuando haya fuerzas intermoleculares. Si nosotros tenemos iones y a los dipolos, encontraríamos que estas fuerzas son más grandes que las fuerzas de dispersión, que las interacciones dipolo-dipolo o que en los enlaces de hidrógeno, al tener un valor de 50 kJ por mol. En este sentido, encontraríamos que las partes cargadas negativamente y parcialmente por el oxígeno de las aguas va a interaccionar, por ejemplo, con un ion sodio que tiene una carga positiva, mientras que para el cloro la parte cargada positivamente de los hidrógenos interactúa con la carga negativa del cloro. Esto quiere decir que las cargas parciales negativas rodean a una carga positiva y que las cargas parciales positivas rodean a una carga negativa. Entonces las cargas parciales interactúan con la carga de distintos iones. Las interacciones intermoleculares, como habíamos mencionado, son más débiles en general que las interacciones intramoleculares. Las interacciones intramoleculares son los enlaces covalentes, los enlaces iónicos y los enlaces metálicos. Y la fuerza de las interacciones intermoleculares puede verse influida ya sea por la forma de nuestras moléculas, sus pesos moleculares, el tipo y el número de las fuerzas intermoleculares que estén presentes. Entonces, solo para cerrar, las fuerzas de Van der Waals podemos encontrar a las fuerzas de dispersión, las interacciones dipolo-dipolo, interacciones ion-dipolo. Esto sería todo para la parte de las fuerzas intermoleculares. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.